¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Usted sabe de que estamos en el nombre de Jesús ya. Mire, ahí los hermanos ya pusieron bendecimos la vida de nuestro hermano Jorge Melgar, que vive en los Estados Unidos, él allá también en el sur de California, y que Dios lo usa para bendecirnos con los diseños de todas las mantas que usted ve. Son los diseños que el Señor le ha puesto a él, bendecir la iglesia con los diseños. Y este año 2016 vamos a trabajar crecimiento, amén. Así que ya saben, como aparte de esto del crecimiento, claro, nosotros seguimos en restauración, en unidad, en plenitud, en búsqueda, en todo. Pero es maravilloso cómo el Señor a uno lo sorprende cuando se establece un propósito y se busca realmente trabajar en ese propósito, amén. Hemos dicho de que crecimiento, gloria a Dios si crecemos más, pero no es numérico que estamos hablando. Estamos hablando crecer dentro del cuerpo. Crecer dentro del cuerpo de Cristo. Que eso es lo que dice el texto de Efesios 4:15. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es decir, Cristo. Pero usted no crece solo, usted crece dentro del cuerpo, porque el verso 16 lo dice, ¿verdad? Nosotros crecemos dentro del cuerpo. Amén. Nos desarrollamos dentro del cuerpo. Ya hemos hablado bastante de esto. Pero hoy yo quiero compartirle la importancia de que hayan o que hayamos o que nos ocupemos en realmente ser cristianos que tienen una visión generacional del evangelio. Anoche yo creo que tuvimos un tiempo, siempre los martes tenemos un tiempo de bendición con los líderes de los que vienen el liderazgo de discipulados celulares, y hablábamos un poquito sobre lo fundamental que es realmente ser discipulados, aprender de alguien, que alguien le enseñe a uno, porque que le enseñe no es solo que le enseñe la Biblia, sino que enseñar es a veces corregir. Yo no sé de dónde los cristianos creemos de que solo por ser cristianos, tener una Biblia y asistir a una iglesia, no tenemos nada que nos corrijan. A veces tenemos esa percepción de que ya soy cristiano, y tengo el Espíritu Santo y tengo la Biblia y voy a la iglesia, y más si tengo privilegio ya casi no hay nada, ya no me tienen que corregir nada. Y es muy difícil corregir desde un púlpito, porque uno no está corrigiendo de forma personal, sino pues la palabra del Señor obra y le habla, y es colectivamente. Pero hay veces de que a uno lo tienen que corregir de forma personal, ciertas cosas que necesitan ser corregidas en su vida cristiana, amén, en base a la Escritura. En base a la Escritura. Uno toma la Biblia, en la Escritura nosotros a veces necesitamos ser redireccionados sobre ciertos temas escriturales. Aún uno como pastor, hermano, hay cosas que uno posiblemente las creía de una manera hace 10 años, y ahora hay aspectos diferentes, que no es que se esté cambiando la verdad, sino que se tiene más luz o entendimiento sobre la misma. Amén. Lo digo porque a veces nosotros agarramos una cosa y somos dogmáticos y así es. No, ¿y qué tal si no es así? Si no es de forma diferente. Bueno, ¿a qué voy con esto? La necesidad que tenemos nosotros realmente de que haya quienes trasladen el evangelio de una forma fiel. Tal vez los primeros que deberían de trasladar el evangelio, y es una gran responsabilidad para nosotros los que somos padres, son nuestros hijos, ¿verdad? Debieran de ser nuestros hijos. Si nosotros hemos llegado a ser buenos cristianos, nuestros hijos debieran de superarnos. Pero a veces no pasa así. No nos pasa así. Y uno dirá, ¿y por qué, verdad? Bueno, no digo solo yo, en muchos tal vez no nos pasa así, y tampoco, ¿sabe quién también le pasó igual? A David. Usted va a leer la historia de los hijos de David, y con la excepción de Salomón,
sus hijos no fueron, no siguieron exactamente sus pasos. Por cierto, aquí da lugar para decirle, para compartirle algo a los que somos padres. Bueno, pues gracias a Dios, bueno, hoy no están mis hijos, pero mis hijos pues siguen con nosotros en la obra, en la línea. Mi hijo trabaja mucho, pero sigue aquí en la obra, apoyándonos, y mi hija pues sí en el aspecto, trabaja en varios ámbitos misioneros. Pero yo una vez oí algo que a todos los que son padres y tienen hijos creciendo, oí algo de un pastor. No es parte del mensaje, pero oí algo de un pastor. El pastor dijo, a mí me impactó mucho, eso lo oí no hace muchos años. El pastor dijo: yo soy pastor, dijo, y soy pastor porque también mi papá era pastor. ¿Y saben por qué soy pastor siendo y que mi papá era pastor? Dice él. Soy pastor porque yo siempre vi el lado hermoso del evangelio. Vi la belleza del evangelio. Porque mis papás, sus papás eran pastores, nunca se pusieron a hablar de los problemas de la iglesia enfrente de nosotros. Nunca hablaron de los problemas de la iglesia enfrente de nosotros. Y entonces mis hermanos, que también son pastores, decía él, y yo crecimos, no que no hubieran problemas, pero crecimos creyendo la parte hermosa del evangelio. Y yo dije: aquí agarro yo para mí pan, para mi matate. Y le dije, y nunca lo hemos hecho, pero le dije a mi esposa: nosotros nunca vamos a hablar de circunstancias de la iglesia enfrente de nuestros hijos. Porque si uno habla, lo debilita. Aunque sea cierto, no es que oculta problemas. Si las iglesias tienen problemas, por supuesto. Pero llega uno y dice: es que fíjate que en la iglesia, fíjate. Pues sí es cierto. Pero los hijos que están creciendo están oyendo. En lugar uno de hablar de la belleza del evangelio, de la bendición de la vida de alguien, del poder de Dios, de la hermosura, de las cosas eternas. A veces nosotros, y no digo solo los pastores, a veces nosotros los padres, sin darnos cuenta, podemos sembrar las semillas que debilitan la vida espiritual de nuestros hijos. Y los hijos, después, al rato cuando crecen con toda la información. Si ahí vieran lo que decían, si me contaron, si hoy que le dijeron, que le hicieron, que son unos hipócritas. Sí es cierto, suceden muchas cosas, pero que nuestros hijos crezcan no ignorando ciertas cosas, sino que se hagan fuerte primero en el Señor, que aprendan a amar el evangelio, la palabra. ¿De qué sirve exponer los problemas que son ciertos? Pues son ciertos, ¿verdad? Si son ciertos, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si el evangelio es hermoso, es maravilloso? Entonces decía este hombre, decía, yo ¿saben por qué quise ser pastor? Decía, porque yo crecí creyendo en la belleza del evangelio. Ay, Dios mío, hermano. Entonces yo le digo a todos los que son papás, no es que se les encure nada, sino que tengan el cuidado de mantener el mensaje de lo hermoso del evangelio, de Jesucristo, de la salvación, de la restauración, del perdón, de la misericordia. Y de eso nos habla crecer entre nosotros. Crecer entre nosotros. Yo no digo que nuestros, bueno, ya no tengo hijos pequeños, pero que los que vienen detrás de nosotros digan: no, es que lo mejor que hay es ir a la iglesia. Porque si oyen hablar mal de la iglesia, van a decir: no, mejor vámonos para otro lado, mejor vámonos para el estadio, para el campo, y cuando es más grande con los cuates, y vamos al purrún, a la parranda. Porque la iglesia no es, crecieron y no es lo que ellos creían. No porque no lo sea, sino porque se les mostró solo su lado, que no debía demostrárseles. Amén. Es un consejo, pues. Es un consejo. Tenga cuidado
demostrarle a los suyos que vienen atrás. La parte, cuando sea grande va a notar los problemas, pero va a estar fuerte en el Señor. Habrá aprendido a amar, tendrá sus cimientos sólidos. Por muchachos que tienen los cimientos y todos temblereques y oye, en una va usted de algún problema que hicieron que usted, hermano, el evangelio, a estas alturas, el evangelio tiene su maravilloso brillo, que nosotros podamos decir, de veras es que no hay, sí, muchas pruebas y batallas, pero no hay nada tan hermoso como caminar este camino glorioso del evangelio, donde he conocido a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, y nada puede empañar la belleza y la gloria del evangelio. Amén. Amén, hermanos. Que le quede ese consejo, ¿ves? Que le quede ese consejo. Y que si nosotros hemos debilitado en algo a nuestros hijos, esta noche al final pidamos perdón, porque el evangelio es más glorioso que adverso, es mucho más glorioso que adverso. Entonces, bueno, vamos a la palabra, porque el otro ya lo miro así como no parece regaño, ¿va? No lo es, en el nombre de Jesús. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo tenía un discípulo que llegó a tener tal relación y confianza y tal influencia en él, que le llegó a llamar mi hijo amado. Mi hijo amado. Él sabía, Timoteo era joven, pero Timoteo era un hijo amado de Pablo y tenía la confianza de que Timoteo iba a ser y fue la siguiente generación detrás de él. Es que nuestro problema es que fallamos en ser generacionales. Por eso nosotros debemos de pensar en el discipulado no solamente un lugar donde llegamos a oír un tema, sino donde nosotros aprendemos a ser formados y aprendemos a formar a otros. Amén. Bueno, vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo número 16, por favor. Y versículos del 1, Hechos 16, versículos del 1 al 5, esperemos que nos dé tiempo. Y usted dirá, bueno, ¿y a qué se refiere esto? Es que anoche estábamos hablando de esa necesidad de formar, de compartir, de dialogar, de corregir, de aprender. Uno siempre está aprendiendo, hermano. Aprendiendo. No, bueno, después llegó, este es Pablo, vamos a leer, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. La Biblia dice creyente. Todavía no era el discípulo, fue discípulo después, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí Pablo enfrenta un conflicto porque los judíos no iban a aceptar un matrimonio que venía de mezcla, porque usted sabe de que por cultura y por ley los judíos no se debían de casar con extranjeros, pero la mamá de Timoteo se había casado con un griego, que seguramente no era creyente. Incluso Pablo tuvo que someter a Timoteo a un ritual, al ritual judío de la circuncisión por lo mismo. Pero miren, sigamos. Y en verso 2, por favor. Entonces, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mira, hermano, aquí empieza a venir lo que es lo importante del evangelio. El evangelio no es tinta y papel, el evangelio es vida. No se trata de lo que sabemos, sino de lo que vivimos. Nosotros estamos en un tiempo en que evangélicos o cristianos que han ido a una iglesia, que han estado en una iglesia o que incluso están en una iglesia, tienen testimonios bien diferentes de lo que la Escritura dice. Y a veces se le echa la culpa a la iglesia, pero ¿sabe una cosa? Hermano y hermana, nosotros a veces no hemos tenido el cuidado y la delicadeza, no la delicadeza, el cuidado y la atención de saber quiénes han conocido a Cristo y quiénes no.
Nosotros debemos de pedirle al Señor de que todos aquellos que van a una iglesia sean cristianos, porque ir a la iglesia no lo hace cristiano a uno. Cristiano lo hace la experiencia gloriosa de un encuentro con Jesucristo, reconociendo su condición de pecador y clamando la salvación a Jesucristo. Y cuando el Espíritu de Cristo vivifica el espíritu muerto del pecador, se vuelve cristiano, amén. Y empieza su vida cristiana, amén. Bueno, sigamos hermano. Entonces daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vamos a seguir. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire, hermano, no vamos a entrar nosotros al asunto de la circuncisión, que un día sería bonito entrarle un poco más profundamente al tema de por qué los judíos circuncidaban, que era la señal. Usted sabe que era la señal del pacto, incluso anterior a la ley. Bueno, pero no vamos a entrar en eso, sino que Pablo oye del testimonio de este joven que se llama Timoteo. Históricamente Pablo había estado hacía 4 o 5 años en Listra y volvió a regresar. Y ya Timoteo era un joven que ya había crecido. La carta a Timoteo, usted cuando la lea, recuérdese de que es una carta personal. Nos habla a todos, pero es una carta personal. Es una carta a un discípulo que se llamaba Timoteo, que es él. Y entonces Pablo viene y conoce a Timoteo, oyó del testimonio de Timoteo y está dispuesto a invertir en Timoteo tiempo. Mira, hermano, empezándonos, ni siquiera hablemos solo del discipulado, y pensemos nosotros el tiempo que invertimos en nuestros propios hijos en aspectos espirituales. Porque a veces los queremos llevar a la iglesia y queremos que la iglesia lo haga todo. Somos nosotros. Y a veces no es solo lo que decimos, es el mensaje de nuestra vida. Recuerdes el primer consejo: mantenga el brillo del evangelio delante de los suyos, para que los suyos crean que venga lo que venga, vale la pena seguir adelante, porque no hay nada. Porque las adversidades llegan a todos, pero vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir por Cristo, vale la pena conocer a Cristo Jesús. Entonces vino y le tomó, y le tuvo que haber dicho: mira, Timoteo, fíjate de que seguramente tenían un conflicto, porque habían quienes acusaban a Pablo, eso está más adelante en el libro de los Hechos, de que él estaba abandonando la ley de Moisés. Y los que acusaban a Pablo y iban en contra de Pablo, ¿sabe usted de que de cualquier cosa lo andaban acusando? Como Pablo predicaba el evangelio y los tradicionales agarraban la ley de Moisés y decían: él está cambiando la ley de Moisés. Mira, hermano, ese es el problema de ser dogmático con algunas cosas. Hay algo que se le llama el principio del posicionamiento. Ya lo hemos hablado alguna vez. ¿Qué es esto del principio del posicionamiento? Que el primer conocimiento que le llega a uno es el que se queda, y se queda más firme. Aunque no sea así, a usted le enseñan otra cosa o a usted se lo enseñan diferente, usted va a decir que está bueno, pero como le he dado yo el ejemplo del pepián, ¿va usted? A las hermanas les enseñó a hacer el pepián su mamá, ¿verdad? Y aunque venga una chef no de Francia, va, porque ya no saben hacer pepián, sino que venga una chef de Cobán, no saber de dónde va, y traiga la mejor receta de pepián, le va a enseñar, pero usted le va a decir que está bueno, pero va a ir a su casa y va a hacer el pepián exactamente igual como se lo enseñó. ¿Por qué? Por el principio del posicionamiento. El primer conocimiento que llega es el que más firme se queda. Amén. Sí, hermano.
Es como, bueno, mejor no entremos porque si no se me va el tiempo y me da. Entonces, viene él y le tiene, ¿por qué le digo esto? Porque andaban atacando a Pablo. Mira, ¿cómo va a ser tu discípulo ese? Si ese es de padre griego y de madre judía. Eso está mal, de plano, ya estás abandonando la ley, Pablo. Ya estás haciendo las cosas mal. Mira, ya se imagina usted, y le tuvo que decir, mira, Timoteo, yo sé que no sos judío, pero papadito, te voy a tener que circuncidar. Y no solo eso, se van a tener que enterar todos que te voy a circuncidar. Porque esa era la idea, ¿va usted? Entonces, ya grande, ya se imagina lo que debe de haber dolido, ¿verdad? Sí saben todos lo que es la circuncisión, ¿verdad? ¿O hay alguno que no sepa qué es una circuncisión? Sí, todos saben, ¿verdad? Bueno, se imagina. Eso quiere decir de que entrar a ser discípulo requiere un sacrificio. A veces requiere requisitos que a veces son dolorosos. A veces son dolorosos. No sé, a veces nosotros debemos de abandonar la idea de que para ser cristiano evangélico bueno, de las cosas tienen que ser como a uno le gustan. Tienen que ser como están en la palabra y seguirla. Amén. Bueno, sigamos rápidamente. Entonces, como lo tuvo que circuncidar para hacerlo su discípulo, sigamos al verso siguiente. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuérdese usted de que aquí se está escribiendo el Nuevo Testamento. La gente casi no lee porque no sabe leer. Aún no está compendiado el Nuevo Testamento. Y básicamente los apóstoles, que eran los de Jesucristo, estaban ellos mandando ordenanzas que deben de haberse compendiado después, se deben de recopilado. Y estaban empezando a formar a la iglesia que estaban haciendo. Entonces había que buscar gente de buen testimonio, y entonces Pablo usó a Timoteo, que era un hijo amado, y se lo llevó, y andaban repartiendo las ordenanzas, las entregaban y se las indicaban. Vamos al verso siguiente, por favor. Y mire qué interesante. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire, hermano, lo que es gracias por la protección. Ahorita vamos a ver lo que es la importancia de un mensaje de vida, lo que es que el evangelio sea transmitido por personas que son canales de bendición, no perfectos, pero canales de bendición, que sus vidas son íntegras porque corresponden sus palabras a sus acciones. Hoy nosotros, hermano, creo yo de que hemos fallado en ese término de discipular o tener un discípulo. Ayer anoche les decía a los hermanos, mire, hermano, no se trata de tener una multitud de discípulos o discípulas, se trata de tener 2, 3 que uno vea que están viendo el evangelio, que puedan ser fieles en la transmisión del evangelio, que anhelen, que amen al Señor, que amen a Jesucristo, que tengan una realidad espiritual. Y si se pudiera comenzar en nuestra casa, mejor. Nosotros los padres tenemos una inmensa responsabilidad. Pero no solo los padres que ya tenemos hijos grandes, ustedes que tienen hijos pequeños, porque es de pequeños donde más fuerza tiene el evangelio. Amén. Mire, yo solo porque ando en tanta cosa, pero que el Señor me dé la gracia y la sabiduría. Yo, para presentar niños en la iglesia, quiero hacer tal vez no digamos un estudio, porque no se trata de un estudio, sino solo una hoja de qué significa, cuál es el compromiso de presentar a los niños. Ya se lo había dicho en la iglesia. O sea,
Porque la gente no sabe, cree que eso lo venía y trae una bendición y Dios me lo bendiga y ahí yo me desaparezco y hago lo que quiero. Está presentando a los niños en las iglesias una responsabilidad. La gente a veces no valora. Viene y lo que le decía el otro día, va, entonces viene y ya crecen un poquito más, va, y entonces, hoy hay una piñata, no vamos a la iglesia, mijo. Y los valores, entonces, hoy no vamos a la iglesia porque hay piñata. O sea, ¿cuál es el mensaje que están recibiendo los niños? ¿Va? Yo no tengo nada contra las piñatas, va, lo que voy es de que a veces nosotros... ¿Y por qué no vamos a ir a la iglesia? Dice el niño, ay, porque tenemos que ir al mercado. O sea, el mercado es más importante. Bueno, sigamos. ¿Qué sucede cuando hay una vida que se deja formar, que es impactada? El reino avanza. La Biblia dice que las iglesias eran confirmadas y aumentaban en número cada día. Mire qué lindo, mire qué belleza el evangelio. El evangelio era visto por los no creyentes, que en aquel tiempo eran paganos, ya sean griegos o romanos, y miraban, y el evangelio, porque el evangelio es, mi hermano y hermana, el evangelio es poder de Dios. Independientemente de lo que estemos viviendo, el evangelio sigue siendo poder de Dios, hermano. Y el evangelio realmente es el único camino realmente diseñado para el hombre que lo puede llevar a una completa realización. Amén. Sí, en batallas tenemos todos, hermano. Todos tenemos batallas. Yo vengo hoy aquí con un corsé porque tengo una lumbalgia que me pegó desde el lunes, que ni siquiera pude salir de mi casa, y con un tratamiento que a cada rato estoy durmiéndome para poder y sí, ahí tengo el corsé puesto porque para poder estar bien erguido sin dolor. Pero igual el evangelio sigue siendo glorioso y Dios sigue siendo poderoso. Y oramos y podemos tener esto, lo otro, nos podrá faltar esto, aquello, pero igual, hermano, sigue siendo el evangelio realmente la luz y lo mejor sobre nuestras vidas. Y ese es el mensaje que le debemos dejar, pero es que no lo dejamos solamente hablándolo, es nuestra vida. Somos nosotros. Y por eso era de que empezaban a llegar, hermano, que el Señor nos permita en el nombre del Señor Jesucristo dar un mensaje de vida del evangelio que haga que los cercanos realmente digan, no, es que de veras de que eso que tiene mi papá, mi mamá, o el hermano, o el vecino, o el que me invitó, me impacta, porque hermano es cierto. Mire, vamos ahora rápidamente, hermano, es como se pasa el tiempo aquí, a 2 de Timoteo, capítulo número 1 y verso 1. Ya no voy a poder ir a mostrarle de que Timoteo tenía una herencia de fe. Timoteo tenía una herencia de fe, amén. Pero que había su abuela y su abuela y su mamá habían estado, a pesar de que el papá era de papá griego, ¿ah? Amén. Miren, vamos a ver rápidamente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, esa palabra apóstol ya se recuerda, es enviado siempre. Según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, veamos el verso siguiente, esta es una carta personal. A Timoteo, otra vez, amado hijo. Amado hijo. Amado hijo, hermano, mi hijo espiritual. Dios me dio el privilegio a mí de poder formar a algunos que vinieron de niños. El hermano Douglas Estrada, que nos está viendo en Atlanta, que es un siervo y también allá en su iglesia, fue mi alumno y como mi hijo espiritual. Y así ha habido muchos por muchos lugares. Yo le decía a los hermanos anoche, ¿quién viene detrás de ti? ¿Quién es el que lleva tu comisión? ¿Quién es el generacional tuyo? Hermana, ¿quién es la generacional tuya? Bueno. Entonces dice, misericordia y paz de Dios el Padre de nuestro del Señor Jesucristo. Vamos al verso 3. Verso 3.
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Vamos al verso siguiente. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren qué interesante. O sea, la relación de este Pablo con este discípulo llamado Timoteo era una relación que, cuando usted empieza a ver, Timoteo acompañó a Pablo mientras él estaba preso. Timoteo no estaba preso, pero se fue a Tesalónica y se fue a Filipos, donde Pablo estuvo preso, porque cuando él escribe dice Timoteo dice Pablo y Timoteo, dice, eso quiere decir que estuvo cerca. Pero aquí viene él y está mencionando y dice que es un hijo amado y de que ora por él. Hermano, nos hace falta oración por los nuestros. Bueno, nos hace falta oración, pero nos hace falta oración por los nuestros. Mire cómo dice Pablo: Timoteo, no ceso en mis oraciones por ti. Hermano, dígame usted, ¿quién de nosotros anda orando día y noche? Bueno, algunos por sus hijos sí, pero digamos, pensemos nosotros en los jóvenes de esta iglesia. Los jóvenes de esta iglesia necesitan oración. Sí. No, que son unos mal portados, son unos rebeldes, no quieren nada. Hermano, no hacemos nada con eso. Mejor oremos por ellos. Se portan mal, oremos para que se porten bien. Oremos para que su relación con Cristo sea una relación fuerte. Un día de estos vamos a hablar sobre ciertos conceptos que nosotros hemos tomado y que nos han hecho, realmente estaba leyendo algo sobre eso, que nos han hecho a nosotros diferir la responsabilidad en los jóvenes, quitárselas, y queremos que la agarren cuando ya sean muy grandes, y es un error. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema, porque incluso ya se me fue el tiempo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dígame usted, y pues ya vamos a tener que ir finalizando, dígame usted, ¿qué experiencia habrá tenido Pablo con Timoteo? ¿Qué será acordarme de sus lágrimas? ¿Será que Timoteo llegaba a llorarle a Pablo todas sus... ay, ese no me quiere, ay, mi mamá no me quiere, ay, es que mi papá el griego se fue, ay, es que... ¿Será que de esas lágrimas se está hablando? Tienen que estar hablando de las experiencias espirituales. No va a estar, me estoy acordando como de llorón Timoteo. No, ni eso va a salir en la Biblia, ¿verdad? Tiene que estar hablando de que había llevado a Timoteo a tener experiencias espirituales en las cuales hasta lloraron juntos, hermano. Hasta lloraron juntos, un momento tal vez difícil, pero que los presentaron delante de Dios. Por eso es que Pablo viene y en un momento dado llama a alguien, y yo le diría que si tal vez no es en nuestra casa nosotros amamos a nuestros hijos, pero si nosotros pudiéramos decir, Señor, yo también quiero tener un discípulo al que yo pueda llamarle mi hijo amado, una discípula a quien yo le pueda llamar, esta es mi hija amada, yo le estoy dando todo lo que tú me has dado. Hermano, ¿cómo no iba a avanzar el evangelio de la iglesia primitiva? Pero hoy, hermano, venimos y nosotros nos encontramos con una de testimonios, hermano, que lo que hacen es que la gente diga, ¿para qué voy a seguir yo así? Si usted viera. No sé quién, pues si no sé quién estaba de líder de esto, del otro, de aquello. Sí es cierto. Pero que le vea la gente de afuera. Nosotros de aquí, nosotros
Debemos de seguir creyendo en el Evangelio de restauración, en el Evangelio poder de Dios, en el Evangelio que transforma, en el Evangelio que establece promesas eternas, en el Evangelio que hace que cada día sea un día mejor, porque es un día glorioso con Él, hermano y hermana. Es un día glorioso con... Acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y veamos el verso siguiente, porque no va a dar tiempo a seguir a más. Y trayendo a la memoria la fe no fingida. Mira, hermano, yo vengo aquí y hago como que alabo al Señor, pero allá yo vengo y vivo de otra forma, y hablo de otra forma, y actúo de otra forma. Tengo fe fingida. Tengo fe fingida. Tengo que cuidarme. Entonces Pablo viene y dice, es necesario el discipulado, es necesario de que Dios haga su obra. ¿Para qué? Porque viene Pablo y dice, yo me acuerdo, porque tú eres mi discípulo, tú eres mi hijo amado, y me recuerdo bien esa fe que tenías. Una fe no fingida. Cree. ¿Qué es fe? Fe es creer. Tú creías. Hermano, nosotros somos responsables de la siguiente generación. ¿O quién? ¿A quién vamos a decir que es responsable? Nosotros somos responsables de nuestras juventudes, de nuestros hijos. Pero a veces, hermano, no es de solo de padre a hijo, sino a veces será de clamar porque hayan jóvenes y señoritas que se levanten también en un liderazgo que los inspire y que sea ejemplo, y que digan, si yo quiero de veras seguir, y que hayan quienes les digan, mira, yo creo de que esto no estás haciendo bien, aquello estás haciendo, mira cómo te comportas, mira cómo hablas, mira cómo perseveras, mira. ¿Por qué? Porque es necesario vivir una fe sin fingimiento, una fe que no aparenta. Hermano, mire, cuando nosotros decimos que Dios es poderoso, debemos de vivir como que Dios es poderoso. Así a nosotros se nos esté cayendo a pedazos del cielo a la par, nosotros si decimos algo debemos de creerlo con convicción. Pero mira cómo estás hoy, pero no para siempre se trilla el trigo. Y yo tengo un Dios poderoso que tiene mi vida en sus manos y que conoce cuál es mi camino. ¡Aleluya! El Señor es poderoso, hermano, el Señor es poderoso. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Ese es el mensaje para la siguiente generación. Ese es el mensaje no solo para nuestros hijos, sino para nuestros jóvenes. Ese es el mensaje de los que se van a levantar para decir, nosotros realmente el evangelio va a seguir avanzando cuando nosotros podamos decirle a alguien, o podamos formar a alguien, podamos decirle, hijo amado, yo veo lo que tú crees y sé que no finges lo que crees. Te veo, hijo amado, hija amada, te veo y te oigo y conozco tus acciones y sé que lo que hay en ti es legítimo. Hermanos y hermanas, el evangelio es lo más hermoso, de veras, hermano, es lo más hermoso. Hay luchas, hay batallas, en momentos de decepciones y desalientos, pero no hay nada tan hermoso como el evangelio. No hay nada tan permanente como sus verdades. No hay nada tan sublime como Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Este evangelio que nos vino a ser predicado por Jesucristo, nos vino a ser enseñado por Jesucristo, es verdadera vida. Y el verbo no se hizo libro, se hizo carne. El verbo vino a vivir el evangelio con nosotros. Cierre sus ojos. Perdón el tiempo, me extendí.
Hoy me dieron bien, más o menos bien, pero cierre sus ojos y en el nombre de Jesús. Tal vez usted puede estar viviendo adversidades, dificultades, o tal vez sus hijos, los que somos más grandes. Pero esta noche yo le quiero ministrar fe. Y que usted también anhele, no solo decir, es que eso del discipulado celular y esa insistidera. Es la siguiente generación. Es la siguiente generación. Tal vez nosotros no hemos, le dije lo primero, tal vez nosotros no hemos iluminado el evangelio como debiéramos. Tal vez en nuestra casa los nuestros se quedaron con la semilla de lo que nosotros hablábamos o decíamos y les debilitó. Pero el evangelio sigue siendo glorioso y seguirá siendo glorioso. Lo mejor que nunca jamás me pudo haber pasado. Y quiero buscar ser generacional. Que haya un Timoteo en mi vida, o varios. Levante su mano y vamos a orar. Sé que nos extendimos un poco y quienes me ayudan a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a pedir por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Hoy venimos a pedir, Señor, por esa generación de hijos e hijas amadas. Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, hoy te suplico, Señor bendito y amado, Señor bendito y amado, que me permitas a mí, Señor, a mí también seguir, a mí también creer, que me permitas a mí levantarme, correr, que me permitas a mí vivir y testificar de lo glorioso que es este evangelio. No es solo los que vienen detrás de mí, soy yo, porque yo soy el mensaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a cada hijo e hija tuya en esta hora. Que hoy, Señor, aceptemos el desafío de creer, de creer, de creer el evangelio, la buena noticia, la vida de Cristo. Glorias hacia las cuales, Señor, tú me has llamado. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros diga: Señor, yo estoy dispuesto a formar hijos amados, a formar hijas. Hermana, la siguiente generación depende de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levante su mano y dígale gracias al Señor. Bendecimos a los que están a través de la señal. Bendecimos su vida. Bendecimos su camino en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.